noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes en vivo en la señal 2 de Somos Alta, y junto a Eduardo de Francisi y Javier Cornejo Solá y a un grupo de columnistas que nos acompañan desde hace 4 años, tratando de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Por ahí me escucha a mí cada martes decir de echarle luz a la noticia, pero es cierto porque estamos bombardeados por ahí de noticias, pero es difícil generalmente poder procesarla. Y en este programa lo que intentamos hacer al menos es que usted y nosotros tengamos la capacidad de discernir esas cosas que tienen que ver con la vida ciudadana, con la vida democrática, con el mundo de la participación. Mientras más ampliemos los espacios de participación política, seguramente estaremos construyendo también más institucionalidad, que es tan necesario para también el ejercicio justamente del rol ciudadano y de la democracia. Pero en estas semanas pasadas veníamos por ahí un poco golpeados, decíamos, desde el punto de vista de algunos valores, porque después del choque de trenes en Once, de ese acontecimiento luctuoso para la Argentina, donde hubo más de 50 muertos, más de 500 heridos, no ha habido obviamente ninguna respuesta concreta. Y cuando está en juego la vida, en este caso de los pasajeros, del ciudadano común, y no hay respuestas, es una llamada de atención. Porque da la sensación de que estamos narcotizados a veces, y por decir otra palabra, dormidos, y no cansados, porque no es así. Es preocupante, tenemos quizá que estar muy atentos. Y tan atentos hemos estado, quizá que mañana, cuando se cambie la Carta Orgánica del Banco Central, por ahí para muchos argentinos va a ser una noticia más. Pero quizá para el curso de la historia económica sea importante. Y allí es donde los que analizamos la política ponemos el ojo, porque lo que justamente siempre pregonamos es que existan pesos y contrapesos, disensos y consensos, pero para el bien común. Y cuando en Salta inclusive recibimos algunos golpes, también tratamos de que se diriman en democracia. Hemos recibido ese fallo del juez Domínguez, que fue realmente, diríamos, un golpe a los valores más profundos de la salteñidad. Hemos recibido el anuncio de otro fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde habilita, entre otras cuestiones profundas, el aborto, y allí el gobernador de Salta, y lo habíamos dicho, se puso justamente a la vanguardia de los valores que nosotros defendemos, y tratando de decir, bueno, en Salta queremos otra cosa. Pero para poder completar la semana tuvimos otra noticia, que quizá no sea tan importante en cuanto a lo inmediato que pueda tener como acontecimiento, digamos, que pueda tener que ver con la vida de los ciudadanos. Pero no nos olvidemos que la política está marcada por símbolos, por signos, y que tienen que ver con una forma de ser, estar y una cosmovisión de ese bien común. Y me refiero al monumento que está en la avenida Arenales, allí en los cuarteles de Salta, y dentro justamente del regimiento, un monumento al combate de Manchalá. Un combate que se libró en el año 75, en plena democracia, y allí aparece un concejal, el concejal Ávila, que es de un partido que lidera, digamos, o conduce el secretario de Derechos Humanos de la Nación, muy vinculado a la historia de la subversión y de la guerrilla, donde propuso, digamos, a todo el Consejo Deliberante derribar ese monumento. Un monumento que tiene que ver con los 9 soldados y los 2 suboficiales que defendieron la escuela de Manchalá en plena democracia. Un monumento que en el año 93 recibe, digamos, el beneplácito de justamente llevar el nombre, ese regimiento, esa compañía de ingenieros, justamente recordando ese hecho histórico. Y que en este momento tiene, parece ser, el consenso de la mayoría de los concejales el poder retirarlos. Para nosotros, si bien usted me dice, bueno, pero ¿qué tiene de importancia esto? En realidad tiene de importancia que cuando revisamos la historia, cuando analizamos profundamente estas cuestiones, abre muchas heridas, abre recuerdos de mucha gente, y los argentinos, si algo queremos, es paz social para el crecimiento, para el desarrollo. Por eso quisimos traer hoy a la mesa a 3 excombatientes, 3 personas vinculadas directamente con el operativo Independencia, enmarcado en la defensa justamente de la democracia contra una
un enemigo externo como era en ese momento ERP y guerrilleros que intentaban en Tucumán independizar esa zona para hacer un Estado distinto al argentino. Por eso creo que es un programa en ese sentido especial, porque tenemos aquí en la mesa protagonistas de la época. En el segundo bloque va a estar Eduardo Romero, que es el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de la provincia de Salta. Un hombre joven, un político joven que ha sido diputado provincial y tiene esa tarea importante dentro del Ministerio de Gobierno, quizá de ayudar justamente en cómo institucionalizar más la política, y por eso está haciendo un trabajo muy importante con todos los concejales de la provincia, y el día 22 de marzo va a anunciar que va a estar aquí en Salta, un congreso vinculado justamente al desafío y al desarrollo que tiene que ver ese nivel de participación ciudadana que se da a nivel de los concejales. Y en el tercer bloque vamos a poner una cuota de mucho optimismo, porque la Cámara de Comercio de Salta, a través de la Secretaría Joven, ha sido, digamos, hoy la vanguardia de muchos emprendedores, y por eso creo que como institución importante que es, y donde nuestro columnista y colaborador Javier Cornejo Solá es vicepresidente, vamos a poder quizá contagiar un poco más a los jóvenes que estén escuchando de esas grandes posibilidades que tiene Salta para el comercio y la industria. Vamos entonces, señor director, a la pausa con Andes para dar comienzo minutos más al primer bloque de Alta Política. Muy bien, bueno, muy buenas noches. Estamos con Oscar Guerra, que es excombatiente como Marcelo Dorado, que es presidente de esta agrupación de excombatientes, y Rubén Segura. Muy buenas noches. Buenas noches, Eduardo, también. Buenas, Andrés. Bueno, como ustedes me escuchaban, para nosotros era importante, más allá de que pueda o no repercutir en la vida de los salteños, poner o sacar un monumento, en este caso histórico, creo que simboliza mucho el hecho de que después de muchos años que han pasado, donde 9 soldados y 2 suboficiales salteños han defendido en democracia, ¿no?, una escuela tucumana, hoy un concejal vinculado, digamos, a estos sectores que son más bien, diríamos, defensores de estos grupos, pongan, digamos, en tela de juicio el hecho de que pueda estar o no reconocido a la memoria de tantos combatientes. Sí. No solamente ponen en tela de juicio el tema del combate Machala, ponen en tema de juicio inclusive la democracia. Porque ahora bajaron la época de represión estatal al año 75, cuando se supone que del 24 de marzo del 76 para adelante. Y que nadie discute eso, obviamente. Nadie discute absolutamente eso. Lo que hablamos nosotros es un hecho ocurrido en democracia, ¿sí?, donde hemos cumplido una orden verbal del general Juan Domingo Perón, ¿sí?, y una orden escrita de su viuda con el decreto secreto 261/75. ¿Sí? Cuando dice Marcelo lo de Perón es porque después del intento de copamiento del regimiento de Azul, ahí él como ya vestido de general, creo que el general Perón, después del ataque a los regimientos de Azul, al Bando de Azul, manda una carta manuscrita al regimiento. Pero el mismo texto de la carta manuscrita la manda en radiograma a todas las unidades y comandos del ejército del país. Y esa misma carta escrita el día 22 de enero del 74 la lee en cadena nacional. Ajá. ¿Sí? En esa carta escrita, entre muchas cosas que dijo el general, dijo una frase que nos tiene impactado a nosotros. ¿Usted la tiene? ¿Tiene sí. Sí, aquí la tenemos. Tiene, digamos, el discurso, el radiograma del general Perón. Sí. Esto es importante decirlo, porque si no estaríamos también olvidándonos que era un gobierno constitucional, sí, ¿no? Entre radiograma G6777-132/74, del día lunes 21 de enero del 74. A todos los comandos, organismos y unidades de las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina, prioridad F. Esa prioridad F es un código del ejército que significa flash, significa cumplimiento inmediato. Ajá. El general Perón le manda a todas las unidades, que es el texto de la carta que manda al regimiento de Azul y lo que después lo lee en cadena nacional el día 22 de enero. Dice, debe ser largo, pero a lo mejor hay un párrafo particular. Es largo. Como comandante jefe de las Fuerzas Armadas y soldado experimentado, luego más de 60 años de vida en la institución, quiero llegar directamente a ustedes para expresarles mis felicitaciones por el heroico
y leal comportamiento con que han afrontado el traicionero ataque de la noche del sábado 19 de enero del 74. Los ejemplos dados por los jefes y oficiales que han llegado hasta ofrendar su vida tuvo la misma repercusión en los suboficiales y soldados, que con su valentía y espíritu de lucha repelieron la agresión con la coronación de la Armada y la Fuerza Aérea. Continúa Perón con un texto hasta que llega a este texto que dice: teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo de 1973 pudieron esgrimir, la decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para bien de la República. Claro, es muy contundente porque aparte en ese intento de copamiento muere el general Gay, Hilda Casó de Gay también. Sí, la señora Gay, y ahí secuestran a Igarzábal. A Igarzábal y 15 días después aparece muerto. Claro. Pero más allá de que es verdad que la idea justamente no era reabrir ninguna herida de ningún lado, la actitud quizá del concejal Ávila es lo peligroso, porque está poniendo en tela de juicio un acto de defensa de la democracia. Exactamente. Nosotros, con esto hecho, con lo que pasó después de esta carta que el general Perón fue el 25 de enero del año 74 al Congreso y pidió una ley. Esa ley salió promulgada el día 28 de enero del 74, lleva el número 20.642. Con esa ley se endurecen las penas de muchos delitos y se aumentan delitos nuevos. ¿Sí? Ahí es donde un grupo de diputados... Hay 10 diputados de la tendencia que se niegan a firmar a esa ley. Pero como tenía mayoría el general Perón, igual sale aprobada. También esa ley produce la renuncia de esos diputados, porque piden hablar con el general Perón le da audiencia. Hay una discusión en esa audiencia en la cual los diputados de la tendencia de alguna manera ponen de manifiesto que Perón, a través de un instrumento legal que está pidiendo, está de alguna manera traicionando lo que ellos estaban defendiendo como lucha popular. La famosa frase "el viejo nos traicionó". Lo que pasa es que Perón le había hecho una propuesta a los subversivos de una tercera posición. ¿Sí? No quería la lucha de clase el general Perón, quería la conciliación de clase. Esa propuesta, más lo dicho en esa reunión con los diputados, hizo que después la gente montonera, subversiva de esa época, difundiera la famosa frase "el viejo lo traicionó". Cuando vamos directamente al caso concreto de Manchalá, donde en este caso lo tenemos a Rubén Segura, que fue un soldado que además tuvo herido, digamos, en ese... Sí, el primero en caer herido. El primero en caer herido. ¿Cómo vivenciás, Rubén, hoy cuando vos decís, bueno, a ver, se están olvidando de los que estuvimos a punto de entregar la vida por la patria y por la democracia? Claro, esa es un poco la bronca, ¿no? El dolor de que pretenden voltear un monumento al soldado de la democracia, o sea, al soldado que combatió en el año 75, pleno gobierno democrático. Y cumpliendo directivas del comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cumpliendo directivas, exactamente, del presidente de la nación incluso. ¿Qué recordás, Rubén, de este episodio así, de esa época? Yo ingresé al servicio militar obligatorio en marzo del 75. Tras 2 meses de instrucción, nos llevan a Tucumán, en la primera sección, que incluía yo, nos llevan a Tucumán a hacer tareas sociales, ¿no? Refacción de escuelas, pintadas, construcción de puentecitos, levantando mástiles, las escuelas del pueblo, del interior de Tucumán, que es Famayá, todo eso. Y una de esas lugares, escuelitas, era justamente la del Manchalá. Y en el caso mío particular, yo ese día, esa tarde, estuve haciendo las veces de centinela, estaba haciendo de centinela, mientras se trabajaba dentro de la escuelita con el resto de los soldados. Y sorpresa grande fue cuando apareció la primera camioneta de una columna de 117 guerrilleros, que después supe la cantidad, no lo pude contar en ese momento. Me tiraron a matar, y la reacción lógica es también tirar, o sea, es instintivo. Y en ese momento caí herido. Te pegan una pierna, Me pegan una pierna,
entre 10 y 15 centímetros de hueso del fémur me vuelan. Bueno, ahí Creo quedé mientras pude seguir disparando, ya los compañeros también empezaron a hacer lo suyo. Bueno, hasta que Sí. bueno, me arrastran hasta adentro, eso sucedió a las 4:30, 5 de la tarde aproximadamente, y a las 11 de la noche recién me llevaron Para poder... las primeras atenciones del hospital de Famaillá y después el hospital militar de Tucumán. O sea, después se han sucedido un montón de cosas, nosotros éramos 9 soldados y 2 suboficiales en la escuela, pero después aparecieron otros soldados que venían trayéndonos mate, otros camiones con soldados de custodia trayéndonos mate, y otros para llevarnos abra. Y bueno, todo eso hizo que los guerrilleros seguramente pensaban de que se les venía el ejército encima, porque tras el tiroteo que hubo vino en Manchalá, vino un camión, después apareció otro camión con todo el ruiderío, la polvareda que significa. Mientras tanto ellos ya se fueron replegando para los cañaverales. Perdido el efecto sorpresa. Ha sido un ataque, inclusive Iruzum, el comandante de ese grupo, ha sido sancionado por el PRT por haberse desviado en la misión que era atacar el comando táctico de Famaillá. Claro, ¿Sí? esto es importante decir porque la idea era tomar sí, Famaillá y matar a los oficiales. nosotros lo tomamos como también. que quería hacer un aperitivo antes de llegar a la cena. Eso es como lo tomamos nosotros. Si hubieran pasado sin disparar, nadie lo hubiera detenido. Nadie lo hubiera detenido. Aparte era una gran cantidad. Era Estabas hablando de cantidad, más de pero 100. como era un camino de finca que era muy transitado por gente de los cañaverales, nadie. Entonces lo atacan. Ese camión que dice Segura, que llega después, a 1 kilómetro de Manchalá está una escuela en un paraje que se llama Valderrama, ¿sí? Está a 1 kilómetro a campo traviesa. El principal que estaba en la escuela de Valderrama era tucumano. Por lo tanto, conocía los acortes del camino. Sí. Y a campo traviesa llega el camión del mate, carga los soldados que había en la escuela de Valderrama y a campo traviesa atraviesan el río Colorado y le aparece de sorpresa a los guerrilleros. Un nido guerrillero lo ametralla, ¿sí? Y ahí el único herido en la escuela de Manchalá es él. No, el único herido. Uno más, creo que es uno más. En el camión del mate terminan, resultan 2 heridos más, que están los nombres completos ahí. Sí, el papel. Ricardo García y Juan Zulca de los de Lerma terminan heridos en el camión del mate. Ricardo García con una astilla de la puerta del camión que le ingresa en el hueso del brazo, que hasta el día de hoy la tiene ahí, porque era más daño para sacársela que otra cosa que tenía que hacer. Zulca, que recibe un disparo en el estómago, ¿no es cierto? Y cae desmayado. En definitiva son muchas horas de combate. Sí, que 4 horas de combate. Y ya al final del combate, más o menos se acaba, llega un tercer camión. En ese camión hay otros 2 heridos más. En ese camión, el mismo nido lo ametralla al camión. Y ahí cae herido Mamaní y Villalba. Oscar, también como es combatiente, digamos, ¿cómo has sentido vos esta situación en la cual de golpe un concejal de otra extracción política manda esto? Digamos, ¿cómo lo has percibido tal cual como también lo siente en este caso Rubén? Yo como compañero de soldado que fue, yo no estuve en el combate, pero soy de la clase 54, soy de la segunda sección que fue a reemplazarla a ellos después del combate. Después del combate vos fuiste a Manchalá Claro, fui a Manchalá a hacer un rastrillaje, a ver qué es lo que queda. ¿Cómo sentís? ¿Qué sentís cuando pasan estas cosas? Y ¿no? se siente, ahora en este momento con el gobierno que estamos viendo, es una impotencia, no poder salir a decir la verdad, porque a ellos no les interesa la verdad. ¿Ustedes han vuelto a Manchalá? Un grupo nuestro, sí. ¿Y cómo perciben que la actitud de la gente del pueblo con respecto a este hecho? La gente que fue se encontró con un ciclista que pasó en medio de la balacera, ¿sí? Pasó un hombre en una bicicleta en medio de la balacera, pasó y no tocó ninguna bala.
Y la gente nuestra cuando fue de vuelta a Manchalá se encontró con ese hombre que había pasado en medio de las balas. ¿Y el resto de la gente qué recuerdo tiene? ¿Cómo lo interpreta ese hecho? ¿Cómo quedó en el acervo cultural? A pesar de lo que dicen los abogados de derechos humanos, los tucumanos no quieren. De la misma manera que lo querían a Bussi. Y esa es la verdad. ¿Sí? Lo quieren. Inclusive hay documentales hechos en el programa de encuentro donde salen tucumanos diciendo que con los militares podíamos trabajar en paz. Y es un documental hecho por el canal de encuentro. Hasta que dentro del ejército en Tucumán era una desgracia porque estaba la Policía Federal a cargo del operativo. Y la Policía Federal recibía un chumerío de un vecino y allanaban una casa. Y cuando ibas, en la casa faltaba la radio, la joya, la plata, todas las cosas. Y distintos eran los soldados que íbamos a ese mismo allanamiento, ¿sí? Y no comprobaban nada y las cosas les quedaban a ellos en la casa. Porque más allá, digamos, del hecho puntual de cómo fue, digamos, el operativo, tengo entendido que no ha sido todavía enjuiciado todo el operativo porque despertaría ya la ira de muchísimos combatientes que en plena democracia, porque en definitiva la conclusión sería que si Ávila hoy quiere sacar este monumento pensando que es parte de la historia del terrorismo de Estado, mañana puede mandar a sacar los bustos del general Perón en base a lo que vos le dijiste. Exactamente. Digamos, ¿no? Exactamente. Si la orden principal la dio el general Perón, bueno, aunque a este gobierno le cuesta mucho nombrarlo a Perón, le cuesta muchísimo. Parece que fuera mala palabra. De Levita habla mucho, pero de general Perón nada. Bueno, ya no hablamos del general Belgrano tampoco. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. A lo largo de todos estos años se sucedieron una serie de juicios donde se ventilaron algunas cuestiones referidas fundamentalmente a violaciones de derechos humanos, a denuncias que fueron hechas respecto de lo que pasó. ¿Cuál es la impresión de ustedes de todo esto que se ventiló en estos juicios? ¿Cuál es la opinión de ustedes de otro tipo de actitudes que hubo de unas Fuerzas Armadas que tal vez no fueron las Fuerzas Armadas que llevan el espíritu salmantiniano? Yo voy a partir del gobierno de Alfonsín. Tenemos un minutito. ¿Sí? En el gobierno de Alfonsín, el presidente Alfonsín firmó dos decretos, el 157 y el 158. En el decreto 157 se comprometía a Alfonsín, por desconocer los integrantes de las células terroristas, se comprometía a juzgar a la cúpula de las células subversivas. Y en el 158 se comprometía a juzgar a los militares. ¿Sí? Esos dos decretos ocasionaron el lanzamiento de los caras pintadas, que a pesar de que diga que fue un intento de golpe de Estado, no fue cierto. Rico se levantó y le hizo recordar a Alfonsín de que en el ejército hay una cadena de mando, que nadie hace nada si no viene la orden de arriba. Alfonsín se compromete a jugar los tres primeros niveles de los generales, ¿sí? Y después sale Alfonsín con la famosa frase, la casa está en orden. Pero continúa con el decreto 157, y ese es el causal del ataque a la tablada hecho por Gorrera Merlo. Claro, no hay que olvidarse de eso. Ha sido tan grueso el ataque de Gorrera Merlo que directamente Alfonsín no jugó a lo subversivo. Hoy la tenemos la presidenta diciendo la teoría de los dos demonios. Y por supuesto, hay un solo demonio que es el ejército. ¿Sí? ¿Y el otro demonio? ¿O acaso el ejército estaba tan loco yo quisiera, que mataba gente? Para terminar, más allá de cualquier cuestión, digamos, de tipo personal, ustedes como víctimas del terrorismo, pues en este caso vos fuiste una víctima del terrorismo con una herida grave y con lo mismo los compañeros que están en Rosario del Lerma. ¿Vos has percibido alguna gran suma como han percibido, digamos, lo otro o no, nunca nada? No, yo percibo una pensión por una herida en acto de servicio. Nada más. Ni siquiera herido en combate. Ni siquiera herido en combate. Bueno. Y lo nuestro, que son todas las demandas que le venimos haciendo desde el año 2005, ¿sí? Primero el señor Dualde, que nos mandó a pasear, después se ratificó en el acto, ¿no es cierto?, diciendo que nos dejamos al Congreso a pelear esta ley, y que todo está, las contestaciones de presidencia de la Nación. Han hecho una presentación en el Consejo Deliberante que acá tenemos, digamos, por supuesto, la semana pasada. Al Consejo Deliberante le hemos contestado después de esta resolución, ¿no es cierto?, porque estamos completamente en desacuerdo con lo que sabemos. Oscar, muchas gracias. Marcelo Dorado, muchas gracias, Sergio. Gracias.